Bueno muchachos, les voy a explicar este ejercicio que se ve en pantalla, pero antes de empezar con la solución del ejercicio voy a explicar más o menos qué es cada cosa y cómo se hace. Recuerden que en movimiento circular tenemos tres variables principales porque hay más variables, pero estas son como las más importantes, que son la posición angular, que se simboliza con esta létrica, posición angular, que significa en dónde está ubicado algo que está en movimiento circular, o sea que está dando vueltas. Por ejemplo, si tenemos aquí, supongamos, una hormiguita dando vueltas aquí en una trayectoria circular, supongamos que la hormiguita aquí en este punto tiene 0 grados, si estuviese acá, pero al pasar para acá supongamos que tiene 40 grados. Entonces la posición angular de la hormiguita, que es esta la posición angular, sería 40 grados. Y si luego la hormiguita pasa para acá para arriba, supongamos para acá para arriba, entonces todo esta sería la posición angular, que eso corresponde con 180 grados. Entonces pongámosle a esta la posición 1, a esta la posición 2. Entonces la posición 1 es 40 grados, la posición 2 es 180 grados. Y ya en términos generales, la posición angular es donde está ubicada en el círculo. Si la hormiguita da una vuelta entera, pues sería, pongámosle posición de vuelta entera, sería 360 grados. Y si la hormiguita da dos vueltas, por ejemplo, entonces pongamos la posición de dos vueltas, sería primera vuelta 360, segunda vuelta 720 grados. Y ya, eso en grados. Recuerden que también podemos medirlas en radianes. Por ejemplo, la posición angular de una vuelta entera sería una revolución o 2 pi radianes. Siempre recuerden que esa es la comparación entre las unidades. Una revolución, que es una vuelta, es o corresponde con 360 grados o con 2 pi radianes. Listo. Eso es la posición angular. La otra variable es la velocidad angular, que se representa con una W, velocidad angular, y que indica qué tan rápido está cambiando la posición angular. Entonces yo puedo decir la velocidad angular es 90 grados por segundo, por ejemplo. Entonces la hormiguita podría andar por cada segundo 90 grados, luego otros 90 grados, luego, entonces para dar una vuelta entera se demoraría 4 segundos. La velocidad angular es qué tan rápido cambia la posición angular. Y finalmente tenemos la aceleración angular, que se representa con esta letra y indica qué tan rápido está cambiando la velocidad angular. Cuando hay aceleración hay cambio en la velocidad. Si la velocidad no cambia, sino que es constante, la velocidad angular, entonces no existe aceleración. La aceleración sería cero. Siempre que haya cambios en la velocidad angular, entonces hay aceleración. Y listo, esas son las tres variables principales. Listo, ya conocemos las tres variables, que son posición, velocidad y aceleración. Ahora, ¿cómo se relacionan esas tres variables? Hay tres fórmulas que las relacionan. Son siempre las mismas tres fórmulas, que son: la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si yo conozco desde dónde arranca un objeto, con qué posición arranca, y la velocidad con la que arranca, y la aceleración que tiene, entonces yo puedo meter esos valores en esta ecuación y puedo saber la posición para cada valor del tiempo, para cualquier momento. Por ejemplo, segundo 1, 2, 3, 30, 50, puedo saber en qué posición está. Ahorita miramos eso con más detalle en el ejercicio. La otra fórmula que tenemos es que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, si yo conozco la velocidad con la que algo arranca y la aceleración que tiene, puedo saber cuál es la velocidad en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier segundo. Y la última fórmula que tenemos es la velocidad al cuadrado, es importante que es al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el cambio en la posición. Tengan en cuenta que este 2 y este 1 medio son parte de la ecuación y siempre van a estar en la ecuación, este 1 medio y este 2. Los demás valores sí pueden cambiar en función del ejercicio, pero este 1 medio y este 2 siempre están.
Listo. Esas son las tres ecuaciones, pero ahora es importante notar que son ecuaciones diferentes, por lo tanto tienen diferentes usos. ¿Cuáles son los diferentes usos? Esta ecuación, la primera, relaciona la posición con el tiempo. Entonces, si ustedes van a analizar alguna situación en la que se involucren posición y tiempo, deben usar esta fórmula. Esta ecuación, esta fórmula relaciona la velocidad con el tiempo. Si van a usar o explorar alguna situación en la que involucren velocidad y tiempo, usan esta. Pero fíjense que esta no tiene tiempo, esta ecuación última. Entonces, esta ecuación se usa para cuando se involucre una situación en la que hayan las variables velocidad y la variable posición. Y listo. Más adelante vemos eso, pero es importante que tengan en cuenta esas cositas. Que estas tres fórmulas relacionen estas variables cada una. Estas y estas. Listo. Ahora, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Dice, vamos a empezar aquí la solución del ejercicio. En una tracción mecánica, el avión inicia su movimiento en una posición de 0 grados. Entonces saquemos esos datos. Posición inicial, 0 grados, porque dice inicia su movimiento, o sea, posición inicial en 0 grados. Que inicia con una W de 15 grados por segundo, o sea, W inicial igual a 15 grados por segundo. Y con una aceleración, tiene una aceleración de 40 grados por segundo al cuadrado. 40 grados por segundo al cuadrado. Esto de grados por segundo y grados por segundo al cuadrado y el grado de acá son solo unidades. Lo que realmente importa es el valor de la variable. La aceleración es 40, la velocidad inicial es 15 y la posición inicial es 0. Otra cosa importante es si está en grados, revoluciones o radianes. Todas tienen que estar en la misma magnitud física. Si esto está en grados, esto debe estar en grados y esto debe estar en grados. Si esta estuviera en radianes y estas dos en grados, hay que convertir esta a radianes, ¿sí? Que las tres estén en la misma. O si yo quiero, en ese momento está todo en grados, si quisiera lo puedo pasar todo a radianes y trabajar con radianes, pero pues ya está en grados, dejémoslo en grados. Listo. Ahora dice que esto es en una primera parte, dice que eso lo hace por 3 segundos. Y luego frena, digamos que esto es primera parte. Y luego segunda parte frena con una aceleración de 10 por 3 segundos. Entonces pongamos por aquí segunda parte. La aceleración es, como está frenando, dice frena, entonces es menos 10 grados por segundo al cuadrado. Y eso también lo hace por 3 segundos. Entonces, más o menos, ¿cuál sería la idea del ejercicio? Está por aquí la trayectoria que va a seguir el avioncito. Por aquí digamos que está el avioncito. Y el avioncito en ese momento, aquí en la parte de abajo donde arranca, la posición es 0, la velocidad es 15 y la aceleración es 40. Dice que él tiene estos valores por 3 segundos. Bueno, la posición y la velocidad son iniciales, solamente eso es en el tiempo inicial. Pero tiene esta aceleración por 3 segundos. Entonces el avioncito arranca por aquí y da una vueltica. Llamémosle a eso la primera parte, digamos que llegó hasta por acá. Vamos a llamarle a ese la primera parte. Entonces, el avioncito arranca y digamos que por aquí ha pasado 1 segundo, por aquí han pasado 2 segundos. Y aquí han pasado 3 segundos. ¿Cuál es la idea? El ejercicio me pide que yo calcule la posición y la velocidad para cada segundo de esos 3 segundos. Entonces yo voy a meter en las ecuaciones aquí en las que hay de tiempo 1 segundo y sé cuál es la posición exacta y la velocidad exacta en la que va el avión después de 1 segundo. Si meto aquí un 2, pues sé cuál es la posición y la velocidad exactas después de 2 segundos. Y si meto un 3 aquí en el tiempo, pues sé la posición y velocidad exactas cuando van 3 segundos. Entonces vamos a hacerlo. Ya sé que estos son los valores inicial de posición, inicial de velocidad y de aceleración. Voy a meter eso aquí en estas dos fórmulas, entonces queda. Ya sé que la fórmula es posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora voy a meter los valores que ya conozco, que son posición inicial 0 más velocidad inicial 15
15 por el tiempo más 1/2 por la aceleración, que es 40 por el tiempo al cuadrado. Y listo. Metí los valores que conozco, el 0, el 15 y el 40, el 0, el 15 y el 40, que los extraje del enunciado, y ya tengo la fórmula. Arreglémosla un poquito más bonita como para resumir. Queda 0 no es nada, entonces no lo pongo. 15 por t, 15t, y 1/2 por 40, 20. 40 dividido en 2, 20 por el tiempo al cuadrado. O sea, en palabras sencillas tengo que la posición es igual a 15t más 20 por el tiempo al cuadrado. Listo. Esta ecuación de acá, ya con los valores del enunciado, me permite saber la posición para cualquier tiempo. Yo necesito saber la posición en los tiempos 1, 2 y 3. Entonces digo, cuando el tiempo es 1, entonces la posición es 15 por 1, reemplazando la t, más 20 por 1 al cuadrado. Eso queda 15 por 1 es 15. 1 al cuadrado es 1 por 20, 20. Entonces queda que es 35 grados. Listo. Ahora, cuando el tiempo es 2, ¿cuánto es la posición? Entonces es 15 por 2, esta vez reemplazo la t por un 2, más 20 por otra vez la t, un 2 al cuadrado igual a 15 por 2 es 30, 20 es 20 y 2 al cuadrado es 4, entonces 20 por 4 queda 30 más 20 por 4 es 80, o sea 110 grados. Listo. Y cuando el tiempo es 3, entonces queda que la posición es igual a 15 por 3 más 20 por 3 al cuadrado, reemplazando el tiempo por un 3, porque el tiempo ahora es 3. Entonces es 15 por 3 es 45 y 3 al cuadrado es 9, entonces queda 20 por 9 es 180 y 45 225 grados. Listo. Entonces de aquí, de esta información, yo puedo decir que aquí cuando para el avión ha pasado un segundo, ya sé que la posición exacta es 35 grados. Y que cuando han pasado 2 segundos, la posición exacta es 110 grados. Y que cuando han pasado 3 segundos, la posición exacta es 225 grados. Listo. Ya sé posición exacta para cada segundo. Ahora también me piden en el ejercicio que calcule la velocidad en los primeros 3 segundos. Entonces la velocidad por fórmula, velocidad y segundos, me dicen velocidad en los primeros 3 segundos, o sea, velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo, uso esta fórmula. Entonces queda velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sé que la velocidad inicial es 15, entonces pongo aquí un 15. Sé que la aceleración es 40, entonces pongo aquí un 40 por el tiempo. Listo. Ahora, lo mismo, ya tengo la fórmula, como acá tengo esta fórmula, entonces empiezo. Cuando el tiempo es 1, la posición es 15 más 40 por 1. O sea, 40 por 1 es 40 más 15 es 55. ¿55 qué? Esto es velocidad y la velocidad se mide en grados por segundo. Grados por segundo en este caso, porque también puede ser vueltas por segundo o radianes por segundo. En este caso que estamos manejando todo en grados, pues esto va en grados por segundo. Cuando el tiempo es 2, la posición es 15 más 40 por 2, o sea 15 más 80, o sea 95 grados por segundo. Y cuando el tiempo es 3, ay no, esto no es posición, esto es velocidad. Velocidad, ¿no? Velocidad. Posición era antes, aquí estoy calculando velocidad con esta fórmula. Esto es velocidad, velocidad. Ahora aquí, cuando el tiempo es 3, la velocidad es 15 más 40 por 3, igual a 15 más 120. 40 por 3 es 120, o sea 135 grados por segundo. Ahora sé las velocidades exactas que tiene el avión en el segundo 1, 2 y 3. O sea, cuando el avión va por acá, que solo ha pasado un segundo, la posición era 35, que la encontramos acá, y la velocidad es 55, que la encontramos acá. Cuando el tiempo es 2, que es cuando va acá, la posición es 110, que es la que encontramos acá, y la velocidad es 95. ¿Por qué va aumentando la velocidad? Veamos que aquí era 55, aquí es 95, porque hay aceleración. La aceleración es de 40 grados por segundo. Listo.
Y aquí en esta tercera parte la posición la encontramos que era 225 y la velocidad que lleva ahí es 135. Sigue aumentando la velocidad porque hay aceleración. Y listo, terminamos. Ahora vamos a hacer el segundo punto. El segundo punto es la segunda parte que dice que el avión frena con una aceleración de 10 grados por segundo por 3 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa segunda parte? En primer lugar, las ecuaciones siguen siendo las mismas. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Fíjense en lo siguiente. Para los primeros 3 segundos, la posición inicial del avión era 0. Cuando el avión recién arrancaba, era 0. Y la velocidad inicial del avión era 15, porque ahí arrancaba. El avión hizo un movimiento por 3 segundos y ahora va a empezar una segunda parte que es cuando frena. Sí, esta es la segunda parte. En esta segunda parte la posición inicial ya no es 0. La posición inicial para esta segunda parte es aquí donde el avión arranca. O sea, es 225. Y la velocidad inicial para esta segunda parte ya no es 15, porque el avión está arrancando desde acá con una velocidad de 135. Entonces, la posición inicial para esta segunda parte es 225 y la velocidad inicial es 135. La aceleración dice el ejercicio que es de 10, pero frenando, o sea, menos 10. Entonces, ¿qué queda? La ecuación queda 225 más 135 por el tiempo más un medio por la aceleración, que es menos 10 por el tiempo al cuadrado. Teniendo esta fórmula la puedo arreglar un poquito, entonces puedo decir que la posición es igual a 225 más 135 por el tiempo. Y ahora fíjense que aquí está menos 10 por un medio. 10 por un medio es 5 porque es 10 dividido en 2 y menos por más es menos. Entonces yo puedo poner aquí directamente menos 5 por el tiempo al cuadrado y tengo una nueva ecuación para la posición. Esa ecuación es para esta segunda parte en la que el avión arranca desde esta posición, que es 225, con esta velocidad de 135 y va a andar por 3 segundos más, pero frenando con una aceleración de 10 grados por segundo al cuadrado. Con esos datos, que son los que yo metí aquí en la ecuación, pues tengo esta nueva ecuación para hacer los cálculos. Ahora, va a hacer eso por 3 segundos, son otros 3 segundos desde una nueva posición, un nuevo análisis. Entonces, a pesar de que es el cuarto segundo desde el momento 0, que fue acá, a pesar de que es el cuarto segundo del momento 0, es el primer segundo a partir de este nuevo análisis. Entonces, nuevamente yo voy a poner acá que cuando el tiempo es 1, la posición para esta nueva parte es 225 más 135 por 1 menos 5 por 1 al cuadrado. Entonces queda 225, 135 por 1 es 135 y 1 al cuadrado es 1 por 5, 5. Y eso me da 255 grados. Listo. Ahora, cuando el tiempo es 2, la posición, ¿cuánto es? Entonces es 225 más 135 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado. ¿Qué queda de ahí? 225. 135 por 2 es 270. 2 al cuadrado es 4. Esto vale 4 por 5, 20. Entonces menos 20 igual a... Eso me da 475. 475 grados. Y cuando el tiempo es 3, la posición es 225 más 135 por 3 menos 5 por 3 al cuadrado, que es 225 más 390 405. 135 por 3 es 405 y 3 al cuadrado es 9 por 5, 45 menos 45 igual a 585 grados. Listo. Tenemos la posición para los 3 tiempos de este nuevo análisis. Entonces, ¿qué significa? Que el avión aquí arrancó en 225 y después de un segundo ya va en 255,
Después de otro segundo ya va en 475. Aquí era 355. 355. Después de un segundo ya va en 355, que es como para acá. O sea, este sería el primer segundo de la segunda parte o el cuarto segundo, como lo quieran ver. Luego en el quinto segundo o en el segundo segundo de la segunda parte sería 475, que es como por acá otra vez, y luego 585, que es como para acá. Listo. Conocemos las tres posiciones. Ahora la velocidad es como que la fórmula es la misma, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial para esta segunda parte ya dijimos que era 135, ya no es 15, cambió porque ahora arranca desde otra parte con otra velocidad, 135, y la aceleración es menos 10, entonces queda menos 10 por el tiempo. Y esa es la fórmula de la velocidad. Entonces, cuando el tiempo es 1, la velocidad es 135 menos 10 por 1, o sea, 125. Cuando el tiempo es 2, la velocidad es 135 menos 10 por 2, o sea, 20, 135 menos 20, o sea, 115. Y cuando el tiempo es 3, la velocidad es 135 menos 10 por 3, o sea, 105. Esto es en grados por segundo y grados por segundo. Listo, ya conozco las tres posiciones y las tres velocidades. Terminé el segundo punto. Eso era todo. Ahora el tercer punto dice: confirme las velocidades obtenidas en los puntos 1 y 2 usando esta otra fórmula. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por cambio en la posición. Ahora, como decíamos hace un momento, esta fórmula relaciona velocidad con tiempo y esta posición con tiempo. Esta relaciona velocidad con posición, con cambio en la posición. Entonces, este punto se divide en dos partes, porque vamos a calcular la velocidad para la primera parte, y lo que me dé este resultado de las velocidades tiene que coincidir con las velocidades que calculé aquí en el primer punto, que fueron 55, 95 y 135. Y la velocidad para la segunda parte tiene que coincidirme con estas tres velocidades de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para la primera parte, esperen un segundo, pongo aquí la calculadora porque eso es más complejito. Para la primera parte, pues vamos a usar la misma ecuación para las dos partes, pero los valores son diferentes. Por ejemplo, la velocidad inicial para la primera parte sabemos que es 15 por el enunciado. Entonces queda para la primera parte que la velocidad al cuadrado es igual a 15 al cuadrado, que esa es la velocidad inicial, más 2 por la aceleración, que para la primera parte era 40, por el cambio en la posición. Y para la segunda parte, ¿cómo es? La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 135, que fue lo que nos dio aquí la última velocidad de la primera parte, que es la velocidad con la que empieza la segunda parte. 135 al cuadrado más 2 por la aceleración, que es menos 10 por el cambio en la posición. Entonces, ya teniendo eso, vamos a arreglarlas un poquito. Entonces 15 al cuadrado es 225 y 2 por 40 es 80. Entonces la ecuación queda 225 más 80 por el cambio en la posición. La velocidad al cuadrado es 225 más 80 por el cambio en la posición. Y para la segunda parte es 135 al cuadrado, que es 18.225. Y 2 por menos 10, pues menos 20 por el cambio en la posición. Es diferente. Ahora vamos a meter el cambio en la posición. Yo necesito confirmar las velocidades de la primera parte. Entonces, por ejemplo, aquí yo encontraba la velocidad después de el segundo 1, segundo 2 y segundo 3. Yo necesito encontrar esas mismas velocidades porque es confirmar que estas velocidades están bien. Pero aquí yo no puedo meter tiempo, yo puedo meter cambio en la posición. Pero yo sé del primer punto que el cambio en la posición después de un segundo, el cambio en la posición después de un segundo es de 35 grados. Entonces yo puedo meter ese cambio acá, 35 grados. Entonces queda que la velocidad para el tiempo 1, la velocidad al cuadrado es igual a
225 más 80 por el cambio en la posición, que fue de 35 grados. Entonces eso es 80 por 35, 2800. Entonces queda 225 más 2800. Y eso da 3025. Entonces la velocidad al cuadrado es igual a 3025. Ahora, yo necesito sacar la velocidad, no la velocidad al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, yo lo que hago es que este cuadrado lo paso para raíz al otro lado. Entonces queda que la velocidad es raíz de 2025. Y raíz de 2025 es 45. Ahora, este resultado que yo estoy obteniendo acá debe coincidir con el resultado que yo obtuve en la primera parte. No es 2025, es 3025. 3025. Y eso es 55. 55. Este resultado debe coincidir con la primera parte. Aquí en la primera parte, la velocidad que me dio después de un segundo era 55. Entonces todo correcto. Ahora, cuando el tiempo era 2, ¿cuál era el cambio en la posición? Vean, aquí veo que cuando el tiempo es 2, el cambio en la posición es 110. Entonces yo meto aquí en la fórmula, la velocidad al cuadrado es igual a 225 más 80 por el cambio en la posición, que es 110. O sea, 225 más 80 por 110 es 8800. Entonces queda que velocidad al cuadrado es igual a 225 más 8800, 9025. Y queda entonces que saco este cuadrado para allá como una raíz. W es igual a raíz de 9025. Y la raíz de 9025 es 95. Grados por segundo. Y eso efectivamente coincide aquí con la segunda velocidad que encontramos usando el tiempo, que reemplazamos el tiempo, nos dio 95. Aquí usamos la posición, también nos dio 95. Entonces coincide. Esa es la idea de confirmar. ¿Cómo se hace para la segunda parte? Porque aquí hay un truquito. Las posiciones que nos dieron para esta segunda parte fueron 355, 475 y 585. Entonces uno puede decir, listo, la velocidad al cuadrado es igual a 18.225, que fue la fórmula para esta segunda parte, menos 20 por el cambio en la posición. Y yo digo, bueno, fue aquí 355, entonces pongo aquí un 355. Pero no, es el cambio en la posición. Entonces sabíamos que nosotros para la segunda parte iniciamos en 225. Empezamos en esta posición. Entonces, de 225 a 355, ¿cuánto cambió la posición? Entonces decimos cuánto cambió. Para yo saber el cambio, pues simplemente hago una resta. 355 menos 225 para saber cuánto hubo entre el uno y el otro. Entonces la velocidad al cuadrado es igual a 18.225 menos 20 por 355 menos 225. Bueno, muchachos, detuve un momento el video porque había tenido un error en la digitación en la calculadora. Pero retomo la explicación. Entonces 135 al cuadrado dio 18.225 y el cambio en la posición les decía que es desde donde arrancamos, que fue 225, hasta donde llegamos. Entonces para saber el cambio simplemente resto este a este, o sea 355 menos 225. Por ejemplo, si yo sé que, por poner un ejemplo para facilitar la comprensión, yo pasé de una posición de 20 a 30, yo sé que el cambio fue 10. ¿Cómo sé que fue 10? Porque 30 menos 20 es igual a 10. Con lógica yo puedo decir, bueno, pasé de 20 a 30 es 10, pero con matemática lo puedo calcular así. Entonces, para facilitar el cálculo y no tener que hacerlo a mente, pues resto este con este. Y eso fue lo que me dio acá. Listo. Eso me da 18.225 menos 20 por esta diferencia, que fue el cambio en la posición, fue de 130 grados. Y todo esto lo meto en la calculadora y me da 15.625. Ahora, teniendo eso, sabemos que la velocidad al cuadrado es 15.625, pero quiero la velocidad, no la velocidad al cuadrado. Entonces le saco la raíz y me dio 125 grados por segundo. Y coincide con lo que nos dio aquí la velocidad. Tienen que coincidir. Esa es la idea.